Quizá como voy a empezar es cuando llegó COVID-19, entre mis colaboradores empezamos a pensar cómo sería posible encontrar drogas o compuestos que pudieran inhibir la replicación del virus y dar lugar a una mejoría de la enfermedad. Y pensamos en la posibilidad de hacer lo que se llama reposicionamiento de drogas conocidas. ¿Y en qué consiste ese reposicionamiento? Bueno, pues es intentar identificar dentro de las drogas que están usadas en pacientes para distintas dolencias compuestos que inhiban factores del huésped usados por el SARS-CoV-2 para replicarse. Entonces, serían compuestos que ya se conoce más o menos su toxicidad y su forma de actuación, al menos para distintas dolencias en humanos, y por tanto sería más fácil poderlos desarrollar más rápidamente porque se saben ya más cosas sobre ellos como un posible tratamiento. Pero ¿por qué un compuesto que se usa para tratar una dolencia muy distinta de lo que puede ser la infección con SARS-CoV-2, como puede ser el cáncer? ¿Por qué va a funcionar contra un virus? Y la razón es porque los virus no pueden replicar por sí mismos, tienen que usar factores de la célula para poder replicarse y quizá puede dar la casualidad que alguno de algunas drogas que se usan para distintas dolencias esté inhibiendo un factor del huésped que sea un factor que necesite el virus para replicarse. Entonces, lo que nos planteamos es cómo podemos identificar primero estos factores que necesita el virus para replicarse. He contado con la colaboración de mi colega y gran amigo Nevan Krogan de la Universidad de San Francisco, que nada más que se conoció la secuencia del virus SARS-CoV-2, clonó cada una de las proteínas, cada uno de los genes del virus, un total de 29 genes distintos, 29 proteínas víricas distintas, y las expresó por separado en células humanas, inmunoprecipitó cada una de las proteínas y mediante técnicas de espectrometría de masa identificó qué proteínas del huésped están interaccionando con estas proteínas del virus SARS-CoV-2. Con la idea de que si el virus está interaccionando con una de estas proteínas, un factor del virus está interaccionando con una proteína nuestra del huésped, que es muy probable que esté usando esta proteína en su propio beneficio, o sea, que sea un factor que es requerido por el virus para su replicación. Con eso identificó un total de 332 interacciones entre proteínas del virus y proteínas nuestras, y de ellos hay 69 factores para los cuales se conoce al menos un compuesto que es capaz de interaccionar y regular la actividad de una de estas 332 proteínas. Las predicciones de cuáles son estos factores, estas drogas que son capaces de interaccionar con estas proteínas del huésped que interaccionan como una proteína vírica, y para eso contamos con la colaboración de Kevan y Brian, también en la Universidad de San Francisco, que identificaron en total 97 drogas. Son más que factores porque algunas de las drogas son para el mismo factor, y esas 97 drogas las probamos en nuestro laboratorio para mirar si son capaces de inhibir la replicación del virus en sistemas de tejidos celulares. Y estos estudios han sido hechos sobre todo por Chris White, que ahora tiene su laboratorio independiente también en Nueva York, junto con Lisa, Elena y Romero Rosales. Y lo que vemos aquí en este diagrama es que algunos de estos factores del huésped, qué drogas son capaces de regular la actividad de uno de estos factores de este huésped. Otro ensayo de proteómica un poco distinto. El primero era para buscar proteínas que interaccionan con proteínas del virus. Este otro es para buscar proteínas nuestras que cambian su fosforilación durante la infección con el virus, con el mismo concepto. Si cambia la fosforilación de una proteína nuestra durante la replicación del virus, tiene la posibilidad de que esta fosforilación sea necesaria o ayude a la replicación del virus. Y como las fosforilaciones son debidas a quinasas y a fosfatasas, pues se pueden predecir qué quinasas están activadas y fosforilan estos factores durante la replicación del virus. Y como hay muchos inhibidores de quinasas,
pues se pueden probar estos inhibidores para ver también si da lugar a un impacto en replicación viral. Y este es otro tipo de estudios que también estamos realizando para buscar inhibidores de quinasas que puedan dar lugar a inhibición de la replicación del virus. Y a partir de ahí, pues pusimos lo que se llama una pipeline para descubrir compuestos, donde empezamos con un factor del huésped sospechoso de estar implicado en la replicación del virus, compuestos que se pueden predecir que inhiben este factor del huésped, y estos compuestos los estudiamos en células donde el virus replica, primero en células de mono, Vero6. ¿Por qué en esas células? Porque son las primeras que se vieron que replicaba muy bien el virus de SARS-CoV-2. Pero a partir de ahí pasamos a células ya un poco más similares a las nuestras, células humanas, que las tenemos que hacer expresar el receptor AC2 para que sean infectadas, y luego células que se parecen mucho más a las células que infecta el virus, que son células diferenciadas a partir de células madre que corresponden a neumocitos, que son las células donde se replica el virus en los pacientes. Si dan lugar a una buena inhibición en todo este tipo de sistemas de tejidos celulares, pues intentamos validar que realmente la droga funciona mediante inhibición de este factor del huésped, y conociendo la cantidad que necesitamos en ratón para lograr una concentración que sea capaz de inhibir la replicación del virus, según sabemos en tejidos celulares, usamos dos modelos de ratón, uno que usa ratones que expresan AC2 humanos porque no se infectan bien por el virus debido a que el AC2 de ratón no es capaz de funcionar bien como receptor del virus, pero se puede hacer a los pulmones de estos ratones, hacer expresar AC2 humano, el receptor, mediante transducción con un virus adenovirus que da lugar a la expresión de AC2 humano. Y si funciona bien ahí, pasamos a otro modelo de ratón que es mucho todavía más permisivo para la replicación y enfermedad por el virus, que es un ratón transgénico que expresa en células epiteliales, está llamado K18 porque usa el promotor de un queratinocito, un ratón transgénico que expresa AC2 humano en células epiteliales. Y de ahí, bueno, si todo funciona bien, esperamos que estos lleguen a hacerse ensayos clínicos. Entonces, voy a hablar de este factor, de EF1A. Es uno de los factores que apareció en estos ensayos de proteómica. También se sabía por estudios anteriores que este factor interacciona con la nucleoproteína de coronavirus. Existen distintas drogas que se sabe que se unen a este factor y que se están intentando usar para el tratamiento de cáncer. Nosotros usamos primero una droga que se llama Ternatina 4, pero también la plitidepsina es también una droga que es capaz de unirse a este factor EF1A, que está involucrado en la síntesis de proteínas, y miramos a ver si da lugar a inhibición de la replicación del virus. Los ensayos, ¿cómo los hacemos? Es primero ponemos pocillos donde están las células Vero, los tratamos con la droga en cuestión, que esperamos que den distintas concentraciones para ver a qué concentración funciona mejor. Las infectamos con SARS-CoV-2, alrededor de un virus por cada 50 células. Horas las fijamos y entonces si el virus ha replicado está presente en todas las células del cultivo. Si no ha replicado, pues no existen células infectadas en el cultivo y así es como sabemos si el inhibidor está inhibiendo. Y hemos hecho estos ensayos a la vez que un grupo en París, en el Instituto Pasteur, que usaban, en lugar de mirar células infectadas por tinción, miraban carga viral por mirar el virus de RNA, por mirar RNA genómico del virus. Y los resultados que hemos tenido entre los dos grupos son prácticamente idénticos, lo cual nos da más confianza de que los ensayos los estamos realizando realmente de un modo robusto. Así es como encontramos que estos compuestos, tanto ternatina como plitidepsina, dan lugar a inhibición de la replicación del virus. Lo que vemos es en las curvas, no sé si esto tendrá un proyector. Bueno, en las curvas sólidas
vemos que con incremento de la concentración de ternatina o de plitidepsina o apidina, se inhibe la replicación del virus, el porcentaje de células infectadas llega a 0, con una cantidad inhibitoria del 90%, de 10 nanomolar para ternatina 4, pero de 1 nanomolar para plitidepsina. Este es el compuesto que, dentro de todos estos compuestos que hemos ensayado, ha sido el compuesto que tiene una actividad más grande antiviral contra la replicación del virus. Las líneas que son discontinuas indican el número de células vivas que hay en el cultivo, y si veis, si os fijáis, bajan un poco, pero eso no es porque estos compuestos maten a las células, sino que las impiden dividirse, y eso es una de las razones también por las que se pueden usar para el tratamiento de cáncer. Por lo tanto, al final de las 48 horas tenemos como 50% de células que en células que no han sido tratadas que se han duplicado. Es decir, no son tóxicos, son citostáticos y tienen una capacidad inhibitoria del virus con una concentración muy pequeña para dar lugar a una inhibición del 90%. A células humanas que expresan AC2 o células primarias, neumocitos, diferenciadas de células madre, y en estas células también la actividad es muy buena de plitidepsina, con una actividad inhibitoria del 90% de inhibición subnanomolar en células humanas o 3 nanomolar en las células primarias. Por lo tanto, es muy potente como inhibidor de la replicación del virus. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Remdesivir, que es el antiviral que se ha usado más para el tratamiento de COVID-19, en células Vero, Remdesivir tiene una actividad de alrededor de 100 veces menos potente que plitidepsina, y lo mismo en células humanas es alrededor de 20 veces menos potente que plitidepsina. En neumocitos funciona 10 nanomolar de apidina, funciona igual que 100 nanomolar de Remdesivir, es decir, 10 veces mejor concentración inhibitoria. Y sabemos que apidina, incluso cuando se usa 4 horas después de haber infectado a las células, es capaz todavía de inhibir la replicación del virus, mientras que Remdesivir empieza a perder la capacidad de inhibir el virus cuando el virus ha estado 4 horas infectando. Es decir, es un antiviral que en estos ensayos es mucho más potente que Remdesivir y actúa también a distintos tiempos comparado con Remdesivir. ¿Qué pasa si los usamos juntos? Porque si pensamos en tratamiento de personas es difícil que se use uno o otro. Lo más fácil es que si se aprueban que se usen combinaciones. Cuando probamos Remdesivir en presencia de plitidepsina o plitidepsina en presencia de Remdesivir y vemos qué inhibición dan, estos son curvas que se hacen para ver si tienen una actividad de sinergia o una actividad que están contrarrestándose el uno al otro, o una actividad aditiva, y lo que tenemos es que tiene una actividad aditiva. Es decir, aunque no hay sinergia, al menos es una actividad aditiva de tal modo que Remdesivir y plitidepsina no son medicamentos que tienen lugar a una contraindicación. Uno hace inhibir al otro, sino que se complementan si se usan juntos. Bueno, podemos validar la diana, el factor diana, que pensamos que es EF1A. Bueno, pues sabemos por estudios previos que células tratadas con estos inhibidores de EF1A pueden adquirir resistencia. Las células cancerosas mutan bastante igual que mutan los virus. Y esta resistencia es debida a un aminoácido que cambia en este factor EF1A, cambia en la posición 399 de alanina a valina. Y eso da lugar a que ahora plitidepsina no se pueda unir a ese factor si está mutado y por tanto pierda su actividad anticancerosa. Para ver si realmente funciona también así como actividad antiviral, lo que hicimos fue, mediante técnicas CRISPR, introducir esta mutación en el factor F1A y ahora ver si plitidepsina seguía inhibiendo o no la replicación del virus. Y cuando hacemos eso, plitidepsina pierde en la curva roja, en el mutante, pierde la actividad antiviral. Mientras que Remdesivir, usada como control, se necesita más Remdesivir que plitidepsina, pero funciona igual
en las células con esta mutación o no. Esto demuestra que realmente el factor diana para inhibir la replicación del virus es EF1A. Todavía no sabemos exactamente si es debido a sus funciones en la traducción de proteínas, en la síntesis de proteínas, o si es debido a otras funciones que EF1A puede tener, como por ejemplo en la formación de compartimentos subcelulares, que es donde el virus se replica. Pipeline, miramos a ver si ahora funciona muy bien en tejidos celulares ex vivo, es capaz de funcionar en un modelo animal, en ratones. Y para eso primero usamos ratones que son primero tratados con un adenovirus que expresa AC2, simplemente para que expresen AC2 humano en el pulmón. 5 días más tarde son infectados con SARS-CoV-2 y esos ratones ahora son capaces de replicar SARS-CoV-2. Replica SARS-CoV-2 alrededor de 10 a la 4 partículas infecciosas al día 3. Pero en este caso tratamos los ratones o con plitidepsina, una dosis de 1 miligramo por kilogramo o 3 dosis de 3.3 miligramos por kilogramo, basados en los estudios de PK que fueron proporcionados por PharmaMar. Luego con Remdesivir 50 miligramos por kilogramo con 3 dosis. Y lo que vemos es que tanto Remdesivir como plitidepsina, aunque con Remdesivir es mucho más la concentración, son capaces de inhibir la replicación del virus en pulmón alrededor de los 2 logaritmos. Y en el caso de plitidepsina con 3 dosis, hay una buena cantidad de ratones que ni siquiera encontramos virus infecciosos en el pulmón, por lo menos en el límite de detección, que son 100 virus infecciosos. Transgénicos, en este caso los ratones ahora sí tienen, no solo replican el virus, sino que lo replican a un nivel mucho más alto y tienen enfermedad. Replican el virus a nivel de 10 a la 7, repetimos el mismo experimento con plitidepsina 3 dosis a 0.3 miligramos por kilogramo, comparada también con Remdesivir, y lo que vemos en ese caso, en cuestión de replicación del virus, en la curva C, en la gráfica C, tiene una reducción de alrededor de 2 logaritmos en replicación del virus, similar a Remdesivir, pero una concentración más alta de Remdesivir. Y cuando miramos la histopatología, se pueden ver en este caso enfermedad en estos ratones. La puntuación de histopatología es alta, severa, en ratones que no son tratados, es mediana en ratones tratados con Remdesivir y es prácticamente inexistente esta histopatología en ratones tratados con plitidepsina. Esto se puede ver aquí en estas histología de pulmón de ratones tratados o no tratados. En la ausencia de tratamiento tenemos una gran cantidad de inflamación alveolar, de inflamación peribronquial. En presencia de plitidepsina, esa inflamación se reduce a unos niveles muy grandes, mucho más de lo que se consigue con Remdesivir. PharmaMar, los estudios de fase 1 que están hechos, que me imagino que se hablarán un poquillo en esto. Simplemente presento aquí unos resultados del equipo de PharmaMar, donde han comparado en pacientes 3 dosis de 1.5, 2 y 2.5 miligramos durante 3 días en pacientes hospitalizados, cuando llegan a hospitalización. Y lo fundamental que se ve en este estudio, que es pequeño, es se ve una reducción mucho mayor en el número de días que están estos pacientes hospitalizados en el grupo que ha recibido la dosis más alta de plitidepsina, dando cierta confianza de que existe esta tendencia a mejorar la enfermedad en presencia de plitidepsina. Plitidepsina es capaz de inhibir replicación de SARS-CoV-2, pero también inhibe replicación de otros coronavirus. Esto está realizado por nuestros colegas aquí en España. Replicación de un coronavirus 229E y que se puede ver por fluorescencia de las células. En ausencia de tratamiento y tratamiento con plitidepsina no se ven células infectadas. Y si comparamos la actividad antiviral contra nuevas variantes, en este caso hemos comparado con la variante alfa,
vemos que tiene la misma actividad plitidepsina contra la variante alfa y estamos ahora probando el resto de las variantes que contra las variantes anteriores. Y pensamos que va a seguir siendo activo porque no está inhibiendo el virus. Da igual si el virus muta o no, no se une a una proteína del virus, se une a una proteína nuestra que es necesaria para la replicación del virus. Es decir, para desarrollar resistencia se necesita mutar nuestra proteína. Eso puede ocurrir en células de cáncer que se dividen y mutan, pero en células nuestras epiteliales esa proteína no va a ser posible que mute durante el tiempo de tratamiento con plitidepsina. Y bueno, simplemente decir que PharmaMar sigue hacia adelante y ahora tiene un fase 3 que están realizando con muchos más pacientes, 609 pacientes en distintos hospitales, y en donde se comparan 1.5, 2.5 y un placebo, un grupo placebo esta vez, y que esperemos que dé lugar a buenos resultados y que dé lugar a que se pueda usar también plitidepsina como uno de los tratamientos que existen contra SARS-CoV-2. En conclusión, hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica, interactoma y fosfoproteoma. En cuanto vimos que F1 era uno de los factores diana, empezamos a colaborar con PharmaMar. Todos los experimentos que habéis visto con plitidepsina han sido en colaboración con PharmaMar y los hemos diseñado juntos. Y plitidepsina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 y la inflamación en ratones infectados con SARS-CoV-2, así como sus variantes y otros coronavirus. Y se están ahora mismo realizando ensayos clínicos de fase 3 que estuvieran éxito. Esperemos que den lugar a la aprobación para el tratamiento de pacientes sintomáticos con COVID-19. Importante considerar terapias de combinación. Es mucho mejor cuando se combinan distintas terapias. Plitidepsina se usa para el tratamiento de cáncer junto con dexametasona, entonces es posible usar combinación plitidepsina-dexametasona y, como ya se ha indicado, con Remdesivir tienen efectos aditivos. Bueno, simplemente agradecer a todas las agencias que han contribuido a mis estudios en el laboratorio con SARS-CoV-2, incluido apoyo de PharmaMar, y más o menos agradecer a mi grupo que han estado trabajando en COVID-19 desde que el virus empezó a causar la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Sastre, por esta presentación demostrativa de que efectivamente hay inhibidores que pueden afectar a la célula hospedadora, con lo cual bloquean la multiplicación del virus, pero al mismo tiempo su concentración es suficientemente baja como para no ejercer una toxicidad en la propia célula hospedadora. A continuación va a intervenir el doctor Pablo Guisado, es doctor en medicina del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, y nos va a hablar sobre algo que ya se ha iniciado en los comentarios anteriores, la investigación clínica sobre plitidepsina. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a agradecer la invitación de la Real Academia Nacional de Farmacia esta tarde y a PharmaMar por contar con mi presencia aquí. Y bueno, me ha encargado la parte clínica y realmente durante la pandemia pues la ciencia ha tenido éxito en muchos aspectos, ¿no? Las vacunas ha habido un gran avance, como sabéis, y también, por ejemplo, pues comprender cómo se transmiten por aerosoles los virus, ¿no? Es una parte de la ciencia que ha avanzado mucho y que hemos llegado a una mejor comprensión. Pero la parte de tratamientos no ha sido así, ¿no? Y esto probablemente ha pasado por varias fases diferentes para llegar a ver qué necesitamos como tratamientos, ¿no? Entonces hemos aprendido que el virus se transmite con mucha eficacia, tiene una gran patogenia también, aparición de variantes. Las vacunas han controlado la gravedad y han cambiado el perfil de la pandemia, pero también tenemos que las vacunas, la distribución es lenta en diferentes, en mismos países, diferentes poblaciones y a nivel global, ¿no? Y luego hemos pasado también por, desde que empezó la pandemia, han fallado muchas drogas que se han reposicionado. Ahora haremos unos comentarios de por qué, ¿no? Y seguimos en la necesidad de identificar nuevas terapias. ¿Para qué? Para reducir la morbilidad y la mortalidad y teniendo en cuenta que la enfermedad tiene diferentes fases, ¿no? Se puede dividir en tres fases principales: la fase antiviral, que suele ser la primera semana de síntomas, una fase inflamatoria a partir de la segunda semana y luego una fase de hiperinflamación más compleja probablemente a partir de la tercera semana, ¿no? Es evidente que en algunos pacientes estas fases no son continuas, ¿no?
entender lo que voy a contaros ahora, de por qué algunos tratamientos han fallado y por qué la eptilesina puede tener una opción en un contexto apropiado del paciente, un contexto clínico, ¿no? Simplemente recordar que los tratamientos antivirales de SARS-CoV-2, digamos que hay como 3 partes que se pueden controlar el virus. Uno es la entrada a la célula, la fusión con la membrana. Otro sería la parte de la replicación del genoma viral y la transcripción. Y otra es el empaquetamiento de los virus y la salida de la célula mediante exocitosis. Y voy a partir de este esquema que reproduce esta imagen, ¿no? Y bueno, en este esquema se trata de identificar diferentes moléculas que van a tener una acción teórica, o sea, hay experimentos de laboratorio que habían planteado que eso podía suceder en las diferentes partes de replicación del virus, desde su entrada a la célula hasta la liberación del virión. Pienso que en esta pandemia tenemos todavía que rellenar un hueco. No se ha conseguido comunicarnos bien con científicos de básica. Entre los inmunólogos, los virólogos, médicos dedicados a los ensayos clínicos y los mismos clínicos, que estamos la parte más cercana al paciente, y se han probado probablemente muchas drogas muy improbables, por diferentes motivos, con muchísimo esfuerzo, consumo de recursos económicos, y también probablemente influido por medios sociales, políticos y por la presión de la pandemia. El confinamiento es algo nuevo para la sociedad. Pero esto ha sucedido y debemos reflexionar ya ahora que tenemos más conocimiento del virus, identificar terapias que realmente sean probablemente eficaces, ¿no? Trasladando el conocimiento hacia la clínica. Entonces, voy a hablaros cuál es el contexto de eptilesina, porque, claro, yo pienso que hablar de eptilesina sin conocer cuál es el contexto antivirales que hay hoy en día no tiene un sentido, no conocemos bien por qué ese fármaco aparece y cuál es su potencial, ¿no? Entonces, voy a hablaros rápidamente de ensayos clínicos, no son estudios de observacionales, no los voy a nombrar, y vamos a hablar, por ejemplo, de Camostat, ¿no? Se ha hablado, Camostat a lo mejor es una molécula poco conocida en España, pero sí el inhibidor de TMPRSS2, se ha hablado de diversos inhibidores. El que se ha probado en ensayo clínico es esta, que se probó en pacientes hospitalizados, un doble ciego, randomizado, controlado por placebo, y el objetivo primario es el tiempo de recuperación, ¿no? Esto varía mucho entre muchos ensayos y sería, en este caso seleccionaron paciente al alta vivo o que mejoraran 2 puntos en una escala, en este caso la NEWS 2. Y de forma concomitante los investigadores pueden utilizar dexametasona o remdesivir y anticoagulación en diferentes formatos. Esta es la forma que distribuyen a los pacientes, bueno, más o menos balanceado. En principio son unos 150 pacientes en un grupo de tratamiento, 70 en el otro, 200 en total. No es un ensayo muy grande, pero sin embargo no encuentran ninguna diferencia con el placebo, ¿vale? Tanto combinado con remdesivir o no, como con soporte con oxígeno o no. No encuentran que haya diferencia en la replicación viral. Que esto es muy importante porque pocos ensayos en global han testado cuál es el cambio de la dinámica viral, ¿vale? Y en este caso Camostat no reproduce en la vida real los ensayos de laboratorio. No es diferente al placebo en la fase ya inflamatoria. Los pacientes están hospitalizados, la mayoría en fase de neumonía COVID con soporte de oxígeno. Es verdad que todavía la plataforma americana NIH tiene activado un brazo, se ha sugerido en estudio en paciente ambulatorio y hay otro estudio ya cerrado a 24 de agosto y estamos esperando resultados a ver si cambia los datos de este estudio, que puede ser que la muestra sea pequeña. COVID es una enfermedad muy heterogénea. Necesitamos muchos pacientes para aprender bien qué terapias funcionan y que no. Esto ha puesto, los esfuerzos de los ensayos ha cambiado un poco la dinámica cuál es, ¿no? Aquí eran ensayos de un cierto tamaño. Otro antiviral que se ha hablado mucho, también poco conocido en España porque se utiliza más en Asia, a partir de ahí proponer este antiviral, es el Umifenovir, que hay muy pocos datos, ¿vale? Un ensayo abierto, solo 50 pacientes, estos son números realmente bajos para COVID, cualquier otra enfermedad antes estaríamos pensando que funciona y para COVID esto ha cambiado. La pandemia nos ha hecho más exigentes y aprender de los ensayos clínicos cuál es un tamaño adecuado para sacar conclusiones, ¿no? Curiosamente lo comparan también con fármacos ya que se han dejado de utilizar, pues se encuentra evidencia que no son útiles, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, y normalmente el objetivo primario era la estancia en el hospital
y un objetivo que era la mejoría subjetiva, objetivo compuesto, ¿no? Y no miden carga viral, y aunque los investigadores sugieren que hay diferencias, pues hay varios problemas en este ensayo, porque primero, utilizar un objetivo que sea algo subjetivo a los investigadores, pues hace que haya un sesgo de información muy importante. Es mejor utilizar escalas que sean reproducibles en otros ensayos y no miden carga viral. Entonces, ¿dónde puede llevar este antiviral? Bueno, ensayo en China con más pacientes, también ensayo abierto, significa que le dan estándar o el antiviral, y esto de momento pues no tenemos información, aunque tiene una parte interesante en el futuro, que miran cuál es el ratio de seroconversión viral a la semana, es decir, que se haga el virus negativo, por lo menos es algo objetivo, ¿no? Baricitinib, que este ya es un fármaco ya más conocido. Baricitinib apareció en la pandemia realmente, yo creo que fue final de marzo, principios de abril 2020, con una carta del Lancet. Se mandó una carta al Lancet a los investigadores y propusieron que baricitinib era un antiviral que podía inhibir la entrada del virus, la fusión en la célula, en la parte de la membrana hasta la parte de arriba, y que podía tener un efecto antiinflamatorio, porque ya los clínicos y muchos inmunólogos habían señalado que había una inflamación excesiva. ¿No? Vamos a hablar de esta parte que también ha evolucionado. Y entonces baricitinib salió a la palestra. Entonces, bueno, aquí se ha ido desarrollando con muchos estudios observacionales con datos difíciles de interpretar, pero llegamos al fase 3. Doble ciego, randomizado, multicéntrico, 100 hospitales en el mundo. Nuestro hospital pues, tuvo la fortuna de participar aquí también. Y llegamos a un N de 1.500 pacientes. Esos son los números que hace falta para comprender qué funciona y qué no. Se utilizó un endpoint primario que era progresión de fallo respiratorio, tuvieran más soporte de los pacientes o mortalidad a los 28 días. Y bueno, el endpoint secundario fuera mortalidad a los 28 días, entre otros. Bueno, este es el reclutamiento, que es un reclutamiento bastante balanceado y que no hubo muchas pérdidas. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que el fármaco no alcanzó el endpoint primario comparado con placebo, ¿no? Que es el estándar más alto de ensayo clínico. Sin embargo, en el endpoint de todas las casas de mortalidad sí se encontró una diferencia en una P nominal. Bueno, esto, pues no meterme mucho en este ensayo, que es complejo de explicar. Lo que se encontró, parece que los pacientes que estaban con más soporte respiratorio que oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica invasiva conducían este cambio de mortalidad, pero no pacientes en la sala o pacientes con intubación mecánica. Plan Meyer que ven que, pues, que en global puede haber cierta diferencia, pero luego en combinaciones, el grupo 6, que es la figura D, vemos que hay diferencia, los otros no, y aquí sí los pacientes recibieron dexametasona en un porcentaje ya más alto, porque ya conocemos que la dexametasona era un fármaco útil, pero parece que no hay mucho cambio en los datos finales, ¿no? Se puede combinar perfectamente, son fármacos que conviven perfectamente en poco tiempo de terapia, y aquí vemos por grupos, y por grupos, curiosamente, combinado con remdesivir no tenía eficacia el fármaco, ¿vale? Y también por días de enfermedad, pues tampoco había una diferencia importante, más o menos de 7 días, ¿vale? Seguridad, o sea, no había datos nuevos, un fármaco ya conocido, esto es lógico, no va a cambiar los datos de seguridad de ningún fármaco que utilicemos en COVID porque son pocos días y se toleran bien y los conocemos bien. Y la respuesta a este fármaco, por antes está la plataforma Recovery, que está reclutando 2.000 pacientes, una cifra mucho más alta, y porque ellos, su objetivo primario siempre es la mortalidad. Problema de este ensayo, nuevamente no midieron la actividad antiviral, ¿vale? Y se queda que el mecanismo es inhibición de JAK1 y JAK2, mecanismo hiperinflamatorio, ¿no? Un estudio de este grupo de trabajo en el CEL, en macacos, sí que ha visto que baricitinib no controla la carga viral del virus. Por tanto, no es un antiviral como tal, ya hay un ensayo que no lo ha medido, pero ya hay un trabajo laboratorio que dice que no es un antiviral, sí puede tener efecto antiinflamatorio. Hay unos cambios en los monocitos en diversas células que baja la inflamación en macacos tratados con baricitinib y el grupo control. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, no miden muchas cosas en pulmón. Utilizan, por ejemplo, el sistema nervioso central. Es que es importante que la enfermedad está en el pulmón y no está en otro sitio en su mayor carga viral. Entonces, esta información, bueno, es útil, pero no acaba de definir bien el papel de baricitinib como antiviral. En principio, los datos son negativos.
Y luego vamos a hablar un poco de Remdesivir, porque claro, para hablar de un nuevo antiviral hay que hablar de cuál es el tratamiento estándar en muchos países, ¿no? Bueno, el Remdesivir es un oligonucleótido, normalmente en la forma de acción, pero tiene muchos problemas en la literatura. Realmente eso miramos con detenimiento. Ensayo Solidarity, ya lo conocéis, y trataron 2.750 pacientes en el brazo Remdesivir, y el endpoint primario era mortalidad 28 días, que es el más ambicioso. Un ensayo con 11.000 pacientes se lo puede permitir, y no tenía prácticamente efecto en el paciente hospitalizado con COVID-19 en diferentes soportes y, por supuesto, comparado con otros tratamientos que no han funcionado. En esta última publicación, que es en New England, la publicación final, también los autores hicieron un metaanálisis con datos del ACTT1 intentando normalizándolos por soporte de oxígeno y nuevamente proponen que no tiene un efecto superior al mejor tratamiento estándar. ¿Qué debe estar pasando? Bueno, yo antes, ¿qué pasa? Muchos pacientes tienen enfermedades crónicas. Remdesivir tiene algunos efectos secundarios cardiovasculares y otros se han conocido. Tolerancia quizás no buena. Hay muchos pacientes inmunosuprimidos en las salas que los ensayos están poco representados. No sabemos qué sucede. Además, la mortalidad hospitalaria está influida por estos factores de riesgo más que por la inmunosupresión y se describen muchas aproximaciones empíricas, ¿no? Y los tratamientos al final han partido de datos preclínicos más o menos fuertes y muchos ensayos observacionales con muchos sesgos y con una variedad de enfermedad que estábamos conociendo y muchos ensayos activos o bajo desarrollo. Sin embargo, yo creo que los ensayos buenos, y Recovery desde luego lo es, y Solidarity lo es, y estoy de acuerdo con Martin Landry, que son los líderes de Recovery, que los ensayos hay que intentar los más amplios posible con una población relevante y que estén randomizados y centrarse quizás en el outcome primero, que es la mortalidad. Lo que pasa es que ahora hablaremos qué pasa con ello, porque ellos parten de una ventaja. Son capaces de reclutar miles de pacientes. Eso no es, ninguna plataforma del mundo es capaz de hacer eso. Con lo cual, el resto de las plataformas tienen que ir a un objetivo de mejoría del soporte respiratorio y encontrar señales por debajo. Y para ver de la carga viral con Remdesivir, en vida real, en la parte del No Solidarity no se encontró que había ningún beneficio comparado con el tratamiento estándar, ¿vale? No, la caída de carga viral es igual comparado con tratamiento estándar o hidroxicloroquina. Además, los parámetros inflamatorios no se ven afectados por el tratamiento Remdesivir. No había ningún cambio, PCR, LDH, ferritina, etcétera. Esta misma semana ha salido un Discovery Trial, un ensayo similar y nuevamente mismas conclusiones. Remdesivir no tiene beneficio en objetivo clínico y no cambia la carga viral de los pacientes comparado con el tratamiento sin antiviral. Entonces, bueno, vamos a hablar de la titilesina, que es un antiviral nuevo que se ha aprobado ya en el fase 1, fase 2. Y, como ha contado Adolfo García Sastre, pues tiene un objetivo en el huésped, ¿no? La célula careta del huésped. Esa es su diana de terapia. Básicamente, el ensayo fase 1, fase 2, el objetivo principal es la seguridad, pero también había buscar el cambio de la carga viral y eran pacientes hospitalizados con menos de 10 días de síntomas y que tuvieran COVID-19 con 3 tipos de dosis, 1,5, 2 y 2,5, y que usaba bloques de 3 para randomizar a los pacientes. Se consideraba un bloque de 3, abría el siguiente y todos los pacientes dan premedicación para el uso del fármaco, que son dasetrón, prolamina, ranitina y desametasona para evitar reacciones infusionales y controlar el efecto secundario más habitual que se vio en el ensayo, que eran náuseas, ¿no? Este es el esquema que tiene de reclutamiento el ensayo fase 1, fase 2, que como veis que es por bloques. Y se reclutaron 46 pacientes con 2 retiradas, uno antes de la infusión y otro por una reacción de hipersensibilidad grado 3, que fue la única del ensayo, y 44 completan el seguimiento, ¿vale? La mayoría, como veis, son COVID moderado o COVID severo y se describieron 55 efectos adversos, la mayoría debidos al COVID-19. El COVID-19 tiene muchos síntomas gastrointestinales a la fase aguda, y el fármaco podría tenerlos, pero claramente clínicamente puede ser, la mayoría son COVID-19 y no tuvo efectos grado 4. Los más frecuentes, bueno, náusea, diarrea, dolor abdominal, alteración del gusto, etcétera. Y hubo un pequeño cambio de protocolo
y se mejoró la toxicidad, que básicamente fue pasar de dexametasona a vía intravenosa. No hubo toxicidad hematológica ni cardiovascular, elevaciones transitorias de transaminasas, y la mortalidad del grupo fue un 6,7%, con 6 pacientes que ingresaron en la UCI y 8 ventilación mecánica no invasiva. Entonces, aquí lo que vemos es un poco los grupos, cómo van cambiando en la puntuación de la escala de 6 puntos del NEWS, y efectivamente vemos que hay una mejoría, sobre todo del grupo de moderados, de descenso de la carga viral, hay una señal y de estancia hospitalaria más corta. Y lo que es más interesante es que hay un cambio en los parámetros inflamatorios. Es verdad que no tenemos un grupo control, pues eso se hace fase 3, pero si vemos que incluso el cambio de linfocitos sucede muy pronto. Esto es algo que no ves en el hospital habitualmente con otros fármacos. Llama mucho la atención. Suele además correlacionarse con que hay una estabilidad respiratoria a veces o una mejoría. Y estos otros fármacos no lo hemos visto, ¿no? Y esto es un dato muy importante que pocos estudios lo tienen y es un dato muy sencillo clínico. Y sucede. Y aquí se ha podido medir. Y aquí vemos, bueno, pues que la carga viral efectivamente baja en la tendencia 2,5, que sea quizás más eficaz, teniendo en cuenta que los pacientes tenían cargas virales probablemente por encima de los estudios Solidarity. La media de Solidarity suele ser 3,5 logaritmos y aquí tenemos 6. Las variantes se replican más. Pues, sin embargo, el fármaco tiene eficacia. Efectivamente, veis que la carga viral suele bajar aproximadamente hasta el día 8 después del tratamiento, ¿no? Después, aparte del fase 3, hay algo más. Hemos empezado observaciones clínicas, un paciente con cáncer tratado en nuestro hospital, con coronavirus intrahospitalario, con factores de riesgo de mortalidad y pendiente de quimioterapia, pues le rescatamos con pitilesina y el paciente completó la quimioterapia y no tuvo que pasar a la UCI, que no era un candidato a UCI. Está publicado en Annals of Oncology. Y tenemos otros casos con pacientes con enfermedades hematológicas, que es realmente el próximo paciente de gran dificultad, que tiene una enfermedad nueva, que es la neumonía intersticial por replicación persistente de coronavirus. Esto es algo completamente nuevo. Y uno de estos pacientes conseguimos controlar la replicación viral, por tanto la neumonía, utilizando 2 ciclos de pitilesina, y era un paciente que tenía un déficit de linfocitos después de recibir anti-CD20 como parte de su tratamiento de leucemia linfática crónica. ¿Qué pitilesina qué nos aporta? Bueno, pues tiene modelos preclínicos fuertes, in vitro y en animales. Observación clínica. Ya tenemos el fase 1, pero también casos clínicos. Un fase 1 con seguridad y con búsqueda de dosis. Ya hemos aprendido de ello. Que sea activo frente a variantes, porque es el próximo reto que tenemos. Desconocemos qué Remdesivir o qué otro fármaco es activo frente a Delta. No hay ningún tipo de dato. Aquí ya tenemos que es activo frente a alfa y probablemente frente a delta, porque el objetivo no es el virus, es la célula huésped. Y podemos sacar, bueno, pues datos claros de la biología del fármaco. Entonces tenemos el Neptuno, que está en marcha y que su objetivo es el porcentaje de mejora a los 8 días, a los 8 días y que no ingresen otra vez 31 días y una escala de autonomía del paciente. El objetivo de este ensayo, que se compara con mejor estándar, yo creo que es intentar encontrar cuál es el momento correcto de utilizar la pitilesina, a quién, cuándo y realmente también cómo, pero encontrar cuál es su hueco en la terapia de COVID-19. Y bueno, agradecer a mi equipo, que estamos trabajando muy duro, y a Farmamar por contar con nosotros en los ensayos, y que tenemos, bueno, pues quizá hemos visto señales clínicas de que es un fármaco con futuro en esta enfermedad. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que me han parecido unas presentaciones extraordinarias, por lo tanto agradezco mucho este conocimiento que nos han transmitido los ponentes con relación a la plitidepsina. He de decir que yo he tenido la suerte de trabajar con este fármaco en colaboración con Farmamar en su formulación, como corresponde a mi perfil de tecnología farmacéutica. Y bueno, más que nada tengo curiosidades con relación al ensayo clínico, a los diferentes ensayos clínicos ya en fase 3 que se está llevando a cabo.
entiendo que la dosis a la que se está administrando la plitidepsina es una dosis mucho más baja que la utilizada para el tratamiento del cáncer y que se está administrando por vía intravenosa. Esa es mi duda. Si se han explorado vías alternativas a la vía intravenosa, como puede ser la vía intramuscular o incluso la vía inhalatoria o la vía intranasal, considero que podrían ser de interés, bajo mi perspectiva, para reducir los efectos adversos y llegar más fácilmente a la diana. Doctor Camargo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las presentaciones que han sido muy ilustrativas para conocer el mecanismo de acción y cuál es la situación actual del fármaco. Tengo varias... pues una de ellas es que uno de los defectos a priori que presenta es la formulación intravenosa, y al hilo de lo que se acaba de preguntar, me gustaría saber si hay algún diseño de una formulación oral, que es lo que realmente se interesa, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere al estudio Neptuno. Yo creo que ahí, digamos que nos jugamos los cuartos. Y teóricamente, cuando uno mira la base de datos donde está colgado el estudio, se nos dice que acabará en noviembre de 2021. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿se acabará el estudio en 2021 en el mes de noviembre? Y el tercer comentario es que no hemos hablado nada ni de la cinética, ni de dónde se acumula el fármaco, ni de cuáles son sus reacciones adversas. Y, por supuesto, de si hay interacciones medicamentosas. Y yo creo que esto es importante porque hemos tenido algunos ejemplos recientes con fármacos que se han reposicionado y que han presentado reacciones adversas, en particular interacciones medicamentosas, y que han tenido problemas. Reitero mi agradecimiento por las presentaciones y me gustaría que alguno de los relatores me pudiera contestar a estos comentarios que acabo de realizar. Entiendo que la última de las preguntas de la farmacocinética y demás es algo que ya se ha podido estudiar a las otras. Es que yo lo oigo, se pierde, llevo 5 minutos que se pierden las intervenciones. Digo que entiendo que la última pregunta que he formulado de la farmacocinética de este fármaco, que probablemente se han estudiado y se han descrito ya para las otras indicaciones para las que fue aprobado. Pero no obstante... Claro, pero perdone que le interrumpa. Aquí tengo un órgano diana y es el pulmón. Entonces, a mí, por supuesto, no va a haber problemas de biodisponibilidad porque se va a administrar por la vía parenteral, pero me interesa, es decir, hay cosas que sí son importantes, que son en particular si se acumula en pulmón y sobre todo los temas de posibles interacciones a nivel de citocromos o de transportadores con otros fármacos que el paciente recibe. A eso es a lo que me refería. Muchas gracias. ¿Doctor Guisado puede contestar a eso? Sí. Bueno, gracias por las preguntas, me parecen pues, muy interesantes y pertinentes, ¿no? Respecto a la formación oral, puedo contar un poco que parece que sí se necesita una formación oral, una fase prácticamente industrial, ¿no? Ahora mismo del proceso de cómo hacer esa formulación, lleva tiempo, no tenemos más información, se está en ello, puede tener que no he leído nada más. Respecto al ensayo de turno 3, bueno, yo cuando termino el ensayo creo que es muy difícil de predecir. Normalmente los ensayos suelen analizar las fechas de finalización porque todos los investigadores son ambiciosos en un tiempo en concreto y luego se tarda un poco más y esto en COVID es una realidad, no lo sé. Pero creo que cuando el ensayo pronto va a suceder del salto a otros países, tenemos la ciudad en España, muchos centros, mucho de la tecnología, y tenemos en Europa, todo activar en Sudamérica. Los Ángeles, pero es que no se cerra esto. La ciencia de coronavirus. Ahora no puedo. Y países
han demostrado una capacidad de tratamiento muy buena en este tipo de ensayos. Creo que se va a empezar a reclutar pacientes con mucha mayor rapidez y va a afectar, y es posible quizás que al final de año se llegue al objetivo de reclutamiento. Bueno, además tenemos una opinión de una de las investigadores más activas, creo que eso va a ayudar sin duda. De fármacos de dipirosina, bueno, hay los estudios que se ha hecho el estudio primero de ratón, se comprobó que el fármaco se distribuye con una biodisponibilidad muy alta en pulmón. Y esto no es algo tan sencillo como con el penicilina. No estamos con la distribución del datos de cuánto pulmón, porque nunca se monta la regla de pulmón o el penicilina. Día de 180 días, más o menos con picos de concentración de sangre por encima de la actividad editorial del mismo. Esto es una actividad positiva en el fase 1 y 2 ya tenemos interacciones. Bueno, yo soy obsesivo. Tenemos de los datos de citocromo previos de uso de esa múltiple y nos guiamos por eso. Y otros fármacos que con esa persona es perfectamente compatible. Intentamos evitar eso. Los fármacos habituales en clínica que sean inhibidores de citocromo y otro tipo de fármacos parece compatible, dosis únicas, porque por ejemplo, días antes, la línea media no hemos visto ningún tipo de interacción, nosotros como pasivo que se ha hecho, pero a priori no le llegar a que no se oye debería ser así y de momento el ensayo, los efectos secundarios de interacciones no se han detectado. Sí que puse una diapositiva con los efectos secundarios, solo recordarlo, sobre todo las gastrointestinales, en el fase 1, fase 2, ¿vale? Y ninguno cardiológico, que es una cosa que en el ensayo se controla mucho. Las agencias han puesto mucho también en el tema de la UTC, como otros fármacos, y hay un protocolo bastante estricto que hay que seguir en militar, pero no hemos tenido ningún problema en ese sentido, y tampoco es patológico. Porque la estudia que un problema ahora mismo real, y los usos compasivos, de momento, hematológica no la tienen. Probablemente tenemos que aprender más cosas, sin duda. Sin duda, si el fármaco avanza más, en COVID vamos a tener que aprender más cosas, pero será con el uso del fármaco y el desarrollo de fase 3 y la vigilancia que tiene ya un ensayo clínico, ¿no? Que es muy, muy alta en España, ¿no? Debe ser, claro. ¿Alguna pregunta más?